Éxodo 3:1 dice lo siguiente: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó a las ovejas lejos a través del desierto. Alguien diga lejos. Lejos a través del desierto. Y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y voy a compartir con ustedes 3 pensamientos. Normalmente tengo 10, hoy van a ser solo 3. Si están tomando notas, quiero que anoten esto. Si quieren tener fuego fresco de Dios, tienen que ir más allá de los límites de aquello con lo que están familiarizados. Escriban esto. Si quieren tener fuego fresco de Dios, hay que ir más allá de las fronteras de aquello con lo que estamos actualmente familiarizados. ¿Has notado en Éxodo capítulo 3:1, Moisés fue lejos? En la traducción dice que fue lejos en el desierto, y luego ahí encontró el fuego que estaba ardiendo y que no paraba de arder. Y escuchó una voz, se dio vuelta, escuchó la voz que lo llamaba y le decía: Moisés. Escuchó la voz de Dios, tuvo la experiencia con la zarza ardiente y encontró allí su llamado, su propósito, encontró allí poder. Y luego también retornó a Egipto, el lugar del que se había escapado, donde había tenido una mala experiencia negativa. Vuelve a ese mismo lugar de donde venía, pero volvió a ese lugar desde un lugar distinto y se convirtió en el Moisés que todos conocemos hoy. Se escribieron libros, historias de televisión, y no es solamente en quién se convirtió, no es que trató de convertirse en alguien, no es que Dios lo ungió para que se vuelva famoso, sino para liberar a los cautivos. Pero quiero que noten algo. En 40 años no quiere decir que Moisés nunca fue lejos, pero la Escritura resalta que fue lejos. Esto nos indica que a veces la razón por la cual estamos espiritualmente atascados es porque lo que solía ser el avivamiento se convirtió en una rutina que se convirtió en una podredumbre. Lo que solía ser avivamiento hace 3 años, hoy es una rutina. Hace 2 años es una rutina y luego se pudrió este año. Y esto no quiere decir que siempre tengas que ir y empujar el tiempo que pases en oración o aumentar la cantidad de veces que oras o despertarte a las 3 de la mañana. El punto es que tienes que reconocer que lo que solía ser avivamiento luego se convierte en una rutina, luego se pudre y tienes que hacer algo. Y lo que quiero decirte es, muchas veces, no digo todas las veces, pero muchas veces el fuego fresco se encuentra justo fuera de la cerca de aquello de lo que estás familiarizado, de lo que estás acostumbrado. Tienes que subir y pasar esa cerca y ahí va a estar el fuego fresco. Pero a veces tenemos miedo de pasarnos de aquello en lo que somos familiares. Pensamos que vamos a morir, que si vamos solo un poco más lejos, vamos a morir. Si nos despertamos un poco más temprano, vamos a morir, quedarnos sin sueño, que no vamos a lograrlo. Si decidimos honrar a Dios con nuestro diezmo, no lo lograremos. Siempre tendremos miedo de que fallaríamos a pasar esta cerca de aquello con lo que estamos familiarizados. Y lo que elegimos entonces es caminar en la misma rutina que ya está podrida, esperando, deseando que Dios sobrenaturalmente haga que este camino ya conocido se convierta en un camino con fuego nuevo. Y Dios no trae fuego a donde tú estás. Tú tienes que ir a donde está el fuego. Y el costo de eso a veces es ir lejos para encontrar fuego. Les daré algunos ejemplos de cómo pasó prácticamente. Por ejemplo, en mi vida. Me convertí en un pastor de juventud a los 16, y no porque estuviera calificado, sino porque los otros 2 antes que yo renunciaron. Y digo 2, uno dejó y luego de 6 meses otro dejó, y luego mi pastor me miró y me dijo: es tu turno. Y dije: ¿a qué merezco para tener que hacerlo? Pero bueno, a ver, era mi tío, yo lo estaba siguiendo y me dijeron que tenía que hacerlo. Aproximadamente 10 años pasaron de estar en el ministerio de juventud y no veíamos mucho fruto. Veíamos gente salvarse, pero muchas veces se salvaban 2 personas y se perdían 3. Era una época difícil. No veíamos lo que vemos aquí hoy. No veíamos ni la mitad lo que vemos aquí hoy.
Quizás veíamos algo así, 20 personas, 30. Y sí, Bryson de hecho fue una de las primeras personas que se salvó, pero la gente no se quedaba, a veces se salvaban y se iban. Y fue desafiante, fue difícil. Y hubieron muchos componentes y razones por las cuales fue así al principio. Luego yo ya me había casado, tenía 24 años y un año y medio dentro de nuestro matrimonio. Sentí este llamado, yendo hacia California, de vaciar mi cuenta de banco, de ahorros. Y cuando digo este llamado, esto no vino de mí, porque yo era una persona muy devota de Dave Ramsey. Y sobres para todo, no gastar ningún dinero que no hacías. Y voy a ser honesto, teníamos un ahorro de $10,000, aproximadamente 7,000 venían de la boda porque nos dieron algo de dinero. Guardamos todo ese dinero y luego el resto lo habíamos venido guardando de nuestras propiedades de alquiler y ahorrábamos muchísimo, como diría Dave Ramsey. Y íbamos a veces a Olive Garden y llevaba mis propios saquitos de té conmigo, así ahorrábamos dinero. Y solo pedíamos una comida y tratábamos de llegar al momento en el cual estaba en descuento y el objetivo, el sueño de mi esposa era poder pedir su propia comida un día. Y yo le decía, Dios va a cumplir esos sueños, pero por ahora estamos en sobres. Así es como estábamos ahorrando dinero. Y recuerdo que una vez me cobraron por el té $3.99 cuando había traído el mío por 10 centavos. Y debatí, dije, tú quiten eso de la cuenta. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente dinero para eso. Tengo aquí la cuenta, yo traje mi propio té por 10 centavos. Así que así es como vivíamos. Mi esposa no la disfrutaba viviendo así, pero estábamos ahorrando. Porque soñábamos con construir nuestro propio hogar. Y aquí estaba yo, volando hacia California. Y tuve este pensamiento al escuchar a un pastor que había dado $10,000 a un ministerio. Su madre había muerto y él tenía una herencia. Y luego después de eso sucedió una revelación en su ministerio. Y yo tuve este pensamiento. Mi ministerio está atascado. Después de escuchar este testimonio tengo la idea. Quizás tenemos que hacer lo mismo. Tengo exactamente la misma cantidad de dinero en mi cuenta. Pero al mismo tiempo una parte de mi alma dice, esto es mío, mi precioso. No. Pero la otra parte dice, bueno, pero estás atascado. Así que aquí estaba yo, volando a California, a Sacramento, a predicar. Y no podía sacarme de la cabeza el pensamiento de que quizás Dios quería que yo decepcione a Dave Ramsey. Y tomé todo este dinero que había ganado, o ahorrado más bien, y que lo había ahorrado durante tanto tiempo y tanto había sacrificado para tener estos 10,000. Era mi ídolo. Estos 10,000 iban a darme la llave a mi tierra prometida para poder conseguir una nueva casa. Eso era lo que yo pensaba. Por 3 días me debatí. No soy una persona generosa por naturaleza, soy muy ahorrador. Me llamo frugal, mi esposa me llama amarrete. Y finalmente perdí. Dije, puede que sea Dios, pero porque soy un hombre casado, dije, Señor, si este eres tú, mi esposa tiene que acordar contigo. Además, yo sabía que ella nunca estaría de acuerdo con esto, así que tenía una salida fácil. Volví a casa de mi viaje en Sacramento. Se lo presenté a mi esposa y le dije, tengo este debate tan difícil. Le quería presentar que tenía que convencerse de dejar afuera todos sus sueños y sacrificios, todo lo que habíamos hecho para bendecir algún ministerio que ve gente salvada. Y sí, no le tomó 3 días, le tomó 3 minutos y dijo, hagámoslo. Y yo no estaba muy feliz sobre eso porque dije, ¿en serio? Soy el hombre de Dios, me tomó 3 días llegar a este punto. Y mira, lo normal para mí es el diezmo. Estoy acostumbrado a eso. Y no estoy diciendo que no tuviera sentido. Y tampoco siento que hice esto para tener una revelación. Sabía que era Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy tan generoso. Sabía que era Dios porque el diablo no es tan generoso tampoco. Y sabía que era Dios porque también mi esposa tuvo planes para ese dinero y aún así acordó.
Así que tenía todas las razones y lo que decidimos hacer fue ir y dar ese dinero. Fuimos a ese país. Interesantemente, la misma persona que compartió ese testimonio en ese momento tenía un ministerio poderoso donde se salvaban muchísimas personas. Así que volamos a esa iglesia y dijimos, hey, hicieron esto, queremos bendecir tu ministerio. Ora por nosotros. No queremos conseguir una casa, no queremos $100,000. Solo quiero que la gente sea salvada cada semana. Eso es todo. Oró por mí. Tengo la oración grabada en mi teléfono. Es 1 minuto y 24. La grabé y no sentí nada. Todo el sacrificio que puse en esa oración, debería haber sentido algo, por lo menos plumas, algo. Nada. Literalmente no sentí nada. Ni siquiera caí al suelo. La persona ni siquiera trató de empujarme. Dije, por lo menos empújame, caeré. Por cortesía. ¿Por qué? Porque estoy dando mucho. Y no, ni siquiera intentó empujarme. Lo cual agradezco. Volví a casa. Llegamos al día siguiente, esto era diciembre, hace 10 años. Llegamos a casa. Y luego en enero estaba emocionado. Dije, bueno, voy a tener una revelación finalmente. Y aún así nos sentimos orientados a haber dado nuestros ahorros. Y entonces no nos quedaba dinero, nada. Y luego 4 meses después, los primeros 4 meses tuve muchos problemas. Eso es para otro sermón. Y luego, no solo sucedió una revelación en nuestras finanzas, pero recuerdo cuando Luis fue salvado. Él estaba casado con mi prima, de Chicos Tacos. Y él vino y se veía como un dedo hinchado, porque ves cuando no has visto a alguien nuevo en la iglesia y cuando aparece alguien nuevo te das cuenta que es nuevo. Y esa noche le dio su vida a Cristo. Desde esa semana hasta la última semana, no ha habido una semana donde alguien no haya sido salvado. Alguien diga, ir lejos. Y, muy interesantemente, ese año, el dinero que estaba tratando de usar para construir una casa, ese año, mi padre encuentra tierra en Craigslist. Me llama y me dice, oye hijo, hay un terreno por $30,000 en Craigslist. Yo le dije, papá, no tengo dinero. Y no solo eso, acabo de hacerle una promesa a Dios de que por el resto del año voy a regalar todo el dinero después de que se paguen mis cuentas. Así que no voy a tener dinero por como 3 años. Así que mi papá, siendo un buen papá, y yo siendo el buen hijo mayor, me dice, bueno, te lo prestaré. Y yo le dije, papá, sabes que no te lo voy a pagar hasta el año que viene. Y él responde, ya te las arreglarás. Así que mi padre me presta el dinero, construimos una casa en 4 meses, nos mudamos a la casa, consigo un préstamo para la construcción, para construir la casa, lo cual no era un préstamo grande, y lo loco es que en Navidad, justo cuando estaba a punto de mudarme, el último desembolso del préstamo de construcción era exactamente al mismo centavo de lo que le debía a mi padre. Así que no solo pude entrar a la casa, sino que ese terreno quedó pagado. Fue simplemente un milagro. Lloré, pensé, no puedo creerlo. Hace un año estaba sentado allá pensando que Dios me iba a robar hasta el último centavo sin saber que el avance de Dios, el que Él tenía para mi ministerio, solo necesitaba que fuera un poco más allá. Pero yo tenía tanto miedo porque estaba apegado a este dinero que estaba ahorrando y entonces Dios no estaba interesado en el dinero. A Él no le importan esas cosas, le importa que yo sea libre de eso, suelto de eso. Él quería mi corazón, me quería a mí por completo. Y en el grupo de jóvenes comenzó a crecer, de 30 a 50 a 100 chicos, y luego 200, 250, y luego en mi cumpleaños número 30, que fue hace 9 años, planeamos en mi cumpleaños lanzar 2 grupos de jóvenes, uno a las 6 y otro a las 8, en mi cumpleaños número 30, teníamos los volantes y todo, y entonces mi tío llama y me dice, necesitas apartarte del ministerio de jóvenes. Y yo dije, disculpa, acabo de tener el avance, necesito que empieces a liderar la iglesia principal. Y dije, ¿por qué querría hacer eso? Y me dijo, tenemos 40 personas en la iglesia principal un domingo a la mañana y como 230 chicos que se presentan un miércoles a la noche. En realidad pensaba eso. Pensaba, solo Bryson, Adrián y yo aparecemos de todos modos. Les decimos a todos los que se salvan el miércoles por la noche, chicos, oración el viernes por la noche, grupo celular el martes y el domingo no vengan. A menos que no tengan nada más que hacer. Porque teníamos traducción en el escenario. La mayoría de nosotros no quería ir ahí, pero en la iglesia éramos cristianos, teníamos que ir. Así que le digo a mi tío, tengo una estrategia, dejemos que la gente duerma más el domingo por la mañana. Hagámoslo el miércoles a la noche. Y mi tío dice, no, bueno, está bien. Y así dejé
el ministerio de jóvenes a los 30 y luego pasé a ser el pastor líder de lo que la gente conoce hoy como Hungry Generation. Y eso nunca había sucedido si no hubiera cruzado la cerca de lo familiar. ¿Y saben qué era familiar para mí? Simplemente diezmar. Me asustaba el pensamiento. Y si alguien se hubiera acercado y hubiera dicho algo así, en mi mente habría pensado, estafa, estafa. Eso es lo que realmente pensaba. Así que hace unos 4 años, justo alrededor del COVID, estaba acostumbrado a sacrificarme ya. Sacrificarme financieramente ya no me dolía tanto. Mi esposa y yo hemos regalado ya unos 10 autos. Acabamos de dar un sacrificio el domingo pasado, bastante considerable. Fue doloroso y nos sacrificamos regularmente. Es como normal ahora, es como mi nueva normalidad. La parte del ayuno, sin embargo, esa fue una parte difícil, porque antes de conocer a mi esposa, hice un ayuno de 21 días solo con agua. Y aguanté 17 días y luego comencé a desmayarme. Ahora, una de las razones por las que comencé a desmayarme, estaba mucho más flaco, no había muchos recursos por aquí. Y en segundo lugar, comencé a tomar duchas calientes. Y si estás ayunando por un tiempo prolongado sin comida, no deberías estar parado en una ducha caliente durante demasiado tiempo. Y yo me quedaba ahí por como 10 minutos. Y estaba tan caliente. Y una vez me desmayé y caí. Y luego, mi madre tuvo que sacarme arrastrando porque todavía vivía con mis padres. No estaba casado. Y después de eso pensé, se acabó. El Señor no me llama a ayunar. El ayuno es peligroso. Así que solo hacía 3 días. Más de 3 días decía, no lo voy a lograr, voy a morir y ver al Señor. Y no quiero ver al Señor todavía. Lo que más aguantaría eran 7 días. Y eso era muy raro si el Señor de verdad hablaba. Ahora, algunos de mis amigos como el pastor Louis y otros eran máquinas de ayunar. Cada 2 meses hacen 21 días. Y digo, ¿acaso comen? ¿Viven en una frecuencia diferente ahora? Yo no soy como ellos. A mí me gusta la comida. Así que, durante el COVID, fue en diciembre, esta vez, otra vez, las primeras semanas de diciembre, nuestra iglesia planeaba hacer algo como 21 días de oración. Y yo pensaba, voy a hacer uno de esos ayunos de Daniel. Ya saben, voy a comer ciertas cosas, solo lo que pasa por una pajita está bajo la ley, por decirlo de alguna manera. Y escucho al Señor, ya sabes, retarme y decirme, quiero que vayas por 21 días. Y dije, Señor, lo hice hace 10 años. ¿Y sabes lo que pasó? Casi muero. Y me dijo, Vlad, tienes muchas más reservas ahora. Dije, Dios, no vayas por ahí. No me critiques el cuerpo. Y él dijo, lo lograrás. Vas a estar bien. Empezamos el ayuno. Al 6º día estaba en California con mi buen amigo David Diga Hernández para la conferencia del Espíritu Santo. Hablaba el sábado por la mañana. Benny Hinn hablaba el sábado por la noche. David Diga había hablado el viernes por la noche. Sábado a la mañana mientras hablaba allí. Tiempo hermoso. Ahora, sábado a la noche viene Benny Hinn. ¿Sabes? Un aleluya normal. ¿Y sabes eso que hace? Una alabanza hermosa. Y ya sabes, cuando estás ayunando a la presencia de Dios, no es que Dios esté más cerca, es que tú estás más consciente. Dios siempre ha estado allí. Es solo que la frecuencia no estaba conectada. Así que el ayuno permite ordenar el desorden que ocurre en tu alma. Estaba parado allí de rodillas y simplemente abrumado por el amor de Dios y escuchando la voz apacible y serena. Sabía que era porque ni siquiera estaba pensando en nada. Y me dijo, te estoy llamando a un ayuno de 40 días. Iba por mi 6º día. Acababa de superar el hecho de que tal vez tenía que hacer 21. Y la última vez que había hecho 21, casi me había muerto en una ducha caliente. Pero en la presencia de Dios, no debates, no haces preguntas. Solo dices, sí, Señor. Así que me levanté, le dije a mi esposa, cariño, creo que voy a ir por los 40. Ella me dice, ¿qué? Le dije, creo que Dios quiere que vaya hasta el final. Y le digo, Jesús lo hizo a los 30. Yo ya tengo como 34, así que ya me perdí unos cuantos años. Y creo que voy a hacerlo. Y me dice, ¿estás bien? Y le dije, sí. Y la parte más asombrosa es esta. No solo el Señor me dio fuerzas, porque yo no estaba intentando hacer un ayuno de 40 días con agua. Dios me invitó. Y no les voy a mentir. Yo tenía una cerca eléctrica construida alrededor de mi cabeza. Mi cuerpo no lo iba a soportar. Iba a morir. Pero miren,
Cuando Dios te invita más allá de lo que estás acostumbrado, es porque hay nuevos niveles en Él. En el momento en que terminaron los 40 días de ayuno, fue de hecho en Jacksonville donde prediqué. Parecía un sobreviviente de cáncer, porque mucha gente le mandaba mensajes a mi esposa: ¿está todo bien con Vlad? Porque yo pierdo peso muy rápido durante el ayuno. Se me marcan los huesos. Y luché contra la idea de predicar allí, pero había aceptado ese compromiso antes de pensar que había hacer un ayuno de 40 días, así que tenía que cumplirlo. Terminé el ayuno allá. Esa semana, el ministerio que comencé en VSM, las finanzas allí se duplicaron esa semana. Todo cambió. La mayoría de ustedes que me encontraron en YouTube fue después de eso. La mayoría piensa que es mi forma de hablar y no es mi forma de hablar. Deben decir: oh, él está haciendo ayuno. No. Es poder discernir la voz de Dios cuando Él dice: trepa más allá de la cerca de lo que es familiar. ¿Quieres tener fuego nuevo? No estoy diciendo que hagas un ayuno de 40 días. No, no, no. Vas a perder peso, no conseguir fuego nuevo. Pero sé sensible. Cuando te des cuenta de que estás caminando en una monotonía, algo está estancado. No es como se supone que debe ser. Ahora tu carne dirá: haz algo radical. No, 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 no. Escucha. Cuando el Espíritu Santo comienza a hablar y a guiar, a veces empieza así. Hay un descontento con el lugar donde estás, con el status quo. ¿Sientes eso? Y entonces el Espíritu Santo comienza a hablar. A veces no es lo que quieres hacer y por lo general es lo que causa más muerte a tu carne. Así que si ayunarte es fácil, te pedirá que des financieramente. Si dar es fácil, te pedirá que ayunes. Si ayunar es fácil, te pedirá que ores. Si orar es fácil, te pedirá que perdones y ames. Por lo general, te pedirá aquello que te cause la mayor incomodidad a tu carne. Y cuando eso sucede, y está en línea con la palabra de Dios, y sabes que está en línea con el carácter de Dios, quiero decirte algo: no temas perder tu vida. De todos modos vas a perder tu vida, pero tienes la oportunidad de poner tu vida sobre el altar y ver a Dios convertir el sacrificio en fuego. Y el fuego se convierte en un lugar de una nueva temporada. ¿Puede alguien decir amén? Ve más allá de lo que es familiar. Ve más allá de lo que es cómodo. Ve más allá de lo conveniente. Ve más allá de aquello a lo que estás acostumbrado. ¿Quieres ver fuego nuevo? No es haciendo exactamente lo mismo. Y si este año empezaste con tacos y donas, bueno, si planeas hacerlo en enero, bueno, vas a tener el mismo año. Si quizás el último diciembre pensaste en regalos para tu familia, pero cuando hubo un llamado de también apoyar el reino de Dios dijiste: esto no es para mí, bueno, vas a estar en el mismo lugar. Por lo tanto, este año cuando anunciamos que íbamos a tener un servicio de ofrenda especial, y yo los detesto, porque eso significa que tengo que orar al Señor sobre lo que quiere que dé. Y yo pensaba: oh, Dios, no. Ya le devolví el salario a la iglesia durante los últimos 3 años. Dios, ya di y me sacrifiqué. Y recuerdo que el Espíritu Santo hace unas 3 semanas me dice: quiero que me preguntes. Y yo le dije: ¿qué? No soy como un gran hombre de negocios. ¿Qué te pide la otra gente, Señor? Y Dios da un número. Dios da un número y digo: oh, eso se siente que vino de Dios porque es mucho más de lo que estoy cómodo. Lo compartí con mi esposa y me dijo: ¿estás seguro? Y yo dije: sí. Y ahí está, esta fe. Una parte de ti muere y otra parte de ti vive. La parte que dice: Señor, quiero vivir para ti. Quiero que venga la frescura. Y la frescura regresa. Y la gente se pregunta: ¿cómo te mantienes encendido? El fuego necesita combustible. Y el combustible es la obediencia a Dios. Especialmente cuando no es conveniente. Solo obedeces cuando es cómodo. Si solo ofreces cuando no te cuesta nada, tu combustible escasea. No estoy diciendo que a propósito vayas a hacer algo radical. No, no, no. Solo sé obediente. La obediencia siempre te llevará a algo que es radical. No estoy intentando ayunar, dar o hacer lo otro. Solo estoy tratando de obedecer. Y el lugar donde mi carne recibe la mayor paliza es donde recibo también el mayor fuego. Así que mi secreto es no estar encendido, sino estar cerca.
y reconocer que a veces lo que funcionó hace unos años se convirtió en mi rutina ahora. Y mi rutina, aunque amo las rutinas, también puede volverse y empiezas a fallar espiritualmente. ¿Quisieras dejar de fallar? Trepa la cerca de lo familiar. Para algunos de ustedes, cuando hagan un ayuno de un día, el próximo mes, es una cerca mental que construyeron y a la que le pusieron un alambre de púas eléctrico, diciendo, no, el ayuno no es para mí. El banquete es para mí. Está exaltado el rey estómago, tiene que bajar. El rey estómago tiene que bajar. Las finanzas, tan importantes como son solo herramientas. El dinero, no adoramos el dinero, adoramos con nuestro dinero. Y si algunos de ustedes, incluso la semana pasada, escucharon, hey, haz una ofrenda de fin de año, y dijeron, no, yo no. Bueno, pero pregúntale al Señor, ¿qué querría que hagas? Señor, quiero un avance en mis finanzas. Señor, quiero un avance en mi familia. Sé obediente a lo que Él te diga que hagas y hazlo y verás cambios. Si lo haces porque te presionas, no. Si lo haces porque intentas impresionar a alguien, no. Pero si lo haces porque eres obediente, te encontrarás con el fuego nuevo. ¿Puede alguien decir amén? La segunda cosa que quiero destacar es esta. Hebreos 11, y esto sobre Moisés. 11:25 dice, prefiriendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que de gozar de los deleites temporales del pecado. Anoten el punto número 2. Abraza el sufrimiento si quieres ser eficaz en el servicio de Dios. O en otras palabras, es esto. Si quieres ser eficaz para Dios, necesitas aumentar tu umbral de resistencia al dolor. No tu intelecto, ni siquiera tu unción. Mucha gente piensa que para ser eficaz para Dios necesitas tener mucha unción. Y es verdad, pero eso no es lo que mete a la gente en problemas. No solo la falta de unción, es esto. Cuando el umbral para el dolor es demasiado pequeño. Para ser eficaz para Dios, la Escritura dice, y Moisés eligió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los deleites. Nos encanta orar la oración que creo que a veces no sabemos lo que estamos diciendo. Dios, hazme un siervo. Esa es la oración que Dios responderá cuando la gente te trate como a un siervo. Me voy de esta iglesia. ¿Y por qué? Porque me están tratando muy mal. Bueno, eso es lo que le hacen a los siervos, cariño. Es que simplemente no reconocieron mi don. En cambio, me dieron retroalimentación crítica. Mi identidad fue socavada. Creo que mi estado de salud no estará muy bien si sigo quedándome aquí. Estoy quemado. Me voy a tomar los próximos 60 años para descanso mental. Y necesito un terapeuta por el hecho de que fui el domingo y serví. Con el debido respeto a la terapia, la consejería, la salud mental y todo eso, pienso que muchos de nosotros somos copos de nieve sin una columna vertebral y criamos a una generación a través de nuestro sistema escolar, donde se ha dado más conciencia sobre nuestras crisis de salud mental en los últimos 10 años. Y eso no ayudó a nuestra crisis, solo la disparó. Cuanto más se enfoca nuestra generación en sus sentimientos, cuanto más crecen tus sentimientos y dejas de hacer algo productivo con tu vida porque estás tan ocupado, enfocado en tus sentimientos, y dejas de hacer algo productivo, en vez de decirle a tu alma qué hacer, estás viviendo en tu alma y tu alma siempre te dice qué hacer. La Biblia dice que David habló con su alma y le dijo, oh alma, ¿por qué te abates dentro de mí? La mayoría de nosotros simplemente tomamos señales y directrices de nuestra alma
Y así nos volvemos personas demasiado emocionales. Y quiero hablar de esto con respeto, pero si quieres ser eficaz en cualquier cosa en la vida por fuera de dormir, comer y ir al baño, vas a tener que aprender a desarrollar una columna vertebral. Vas a tener que aprender a ser fuerte en el Señor tu Dios. Y vas a tener que aprender. Si alguna vez vas a conseguir un trabajo para pagar tu propio alquiler, si algún día montas tu propia empresa, si algún día tienes a tus propios empleados, tu umbral del dolor tendrá que aumentar. No, el mundo necesita ser un lugar más agradable y tratarme mejor. Cariño, eso no existe. Incluso Moisés tuvo que aprender a sufrir con el pueblo de Dios. No estoy hablando de abuso, no estoy hablando de cuando alguien se aprovecha de ti, no estoy hablando de cuando alguien tiene una relación tóxica y negativa. Estoy hablando de las vicisitudes normales de la vida. Estoy hablando de las presiones normales de la vida. Estoy hablando de las tensiones normales de la vida, de los problemas normales de la vida, de tratar con demonios porque te odian, con gente porque están un poco chiflados, de tratar contigo mismo porque todavía tienes problemas y lidiar con el hecho de que tu posición en el reino de Dios añade presión, porque la gente espera cosas de ti. Tenemos estas personas que ahora dicen, quiero ser eficaz para Dios, pero piensan que servir a Dios es simplemente una disneyificación. Ser eficaz para Dios requiere un poco de sufrimiento. Y no es porque, bueno, la iglesia en la que estoy, escucha cariño, si cada iglesia a la que vas tiene algún denominador común, entonces el problema quizás eres tú. Vemos el ministerio hoy como algo de ¿qué puede hacer por mí? ¿Cómo puede hacerme sentir? Y en parte, porque el objetivo de nuestra generación es la búsqueda de la felicidad. Y el objetivo de la Biblia es la búsqueda de la integridad. Cuando las cosas no me hacen sentir bien, enseguida lanzamos estas etiquetas de crisis de salud mental. Estoy quemado. Me está abusando, me está aprovechando. Y todo eso. Y lo entiendo, necesitamos equilibrio, necesitamos aprecio. Todos los voluntarios necesitamos tener sistemas y ritmos. Pero amigo mío, lee los libros de la Biblia cuando Moisés pasaba por momentos difíciles con Israel. Estos tipos se volvían locos. Imagina estar tan harto que quería morir. Y decía, Dios, yo no quiero aguantar esto. Lees sobre él y piensas, hombre, ¿cómo es que este es el tipo ungido? ¿Cómo es que él está experimentando esto? Y caminó por ese sendero. Ahora Dios le alivió un poco la carga y aumentó su fuerza. Y esto es lo que he aprendido acerca del ministerio, porque y es algo que sigo predicando y enseñando todo el tiempo, es que cuando era más joven solía pensar que si soy lo suficientemente inteligente puedo evitar la presión, puedo evitar el dolor, puedo evitar el sufrimiento. Y a medida que fui creciendo fui entendiendo que si Dios va a quitar la presión, el estrés, el peso, tiene que quitar mi llamado, tiene que quitar a mi esposa. Ella también contribuye a eso. Y tiene que quitar a mi bebé, que me ha estado algunas noches sin dormir. Tiene que quitar todas las iglesias que me dan el privilegio de supervisar. Tiene que quitar a todos los colegas. Definitivamente tiene que quitar a YouTube porque eso es un poco de dolor de cabeza. Tiene que quitar los libros, tiene que quitar todo. Honestamente, él también tiene que quitarme a mí. Así que tienes una opción y es esta. La última vez que estuve aquí enseñé sobre esto. Una opción es decir, Señor, quita el peso. Esa es la opción 1. La opción 2 es decir, Señor, aumenta la fuerza. Cuando llega el sufrimiento por servir a Dios, ahora no hablo de sufrimiento por hacer tonterías. Te detuvieron por conducir ebrio. No es el enemigo, no es Satanás. El Jack Daniels se metió dentro de ti y por eso se detuvieron. Oh, el espíritu de brujería me está persiguiendo. No, no fue eso, fue el tequila. Y tú lo tomaste voluntariamente. Así que deja de culpar al diablo por algo así. Llegas tarde al trabajo, te vas temprano, tienes mala actitud. Bueno, el jefe me odia. No, tú eres perezoso, no eres puntual. Y no puedo creer que te hayan aguantado tanto tiempo. No es el diablo, eres descuidado y perezoso. Así que arrepiéntete de eso. Y luego si el verdadero diablo te ataca, entonces esa es otra historia.
Por eso la Biblia nos dice que nos regocijemos cuando somos perseguidos por hacer el bien. Pero dice que si eres perseguido para hacer el mal, no hay nada de regocijarse. Es para avergonzarse y arrepentirse. Pero cuando estás sirviendo a Dios y notas, vaya, esto es duro, me desgasta un poco. ¿Sabes qué? Estoy harto de esto. Lo estoy haciendo por Dios, pero estoy harto de esto. Siento que no me sale una buena. Honestamente, sé que en nuestra cultura nos enseñan, la cultura es algo tan tóxico, te chupan la vida. ¿En serio? ¿Qué crees que dijo Jesús cuando estaba colgado en la cruz? ¿El plan de Dios me chupó la vida? No. Tenemos esta visión occidental del ministerio, de que de alguna manera mi felicidad, mi bienestar, siempre tengo que sentirme bien, burbujeante todo el tiempo porque estoy sirviendo a Dios. Eso es Disney, eso no es el mundo real. El ministerio real, cuando los misioneros van a China, cuando los misioneros van a otras partes del mundo y las brujas de verdad vienen en contra de ellos, no como 3 semáforos rojos en tu camino al trabajo y alguien arruinó tu pedido de café, sino cuando realmente ataques vienen en contra de ellos. Y el agotamiento es de lo último. Ellos quieren seguir vivos en esos lugares. La gente sirve a Dios así todo el tiempo. Cuando mi bisabuelo predicaba el evangelio, tenía hijos y la KGB vino, le puso una pistola directo en la espalda y lo bajó del púlpito y le dijeron: niega a Cristo, porque tu Cristo te dice que si abandonas a tu familia, eres peor que un infiel. Mira, la KGB y los comunistas conocían la escritura y la usaron para manipularlo y dijeron: ¿cómo te atreves a abandonar a tus hijos para que sean huérfanos? Morirán de hambre si tú no niegas a Cristo y vas a estar con ellos como tu Biblia te dice que lo hagas. Y mi bisabuelo, él dice: Dios cuidará de mis hijos, pero yo nunca negaré a Cristo. Es doloroso para mí hacer eso, pero preferiría morir por Jesús antes que negar a Jesucristo. Y no puedes usar la escritura en mi contra. Y Dios cuidó de sus bisnietos. Y una de ellos es mi abuela, que todavía vive y tiene 89 años de edad y tuvo 16 hijos. Y Dios cuidó de ellos. Y luego, después de 5 años, fue liberado por la gracia de Dios. Aún así lo golpearon hasta casi matarlo y murió de daño cerebral. Así era servir a Dios. Y era normal. La gente moría como héroes. Y Dios nos libre hoy. Tenemos un poco de trabajo voluntario. Oh, ya no puedo hacer esto. Y nos derretimos como copos de nieve en la presencia del calor. Por eso, hombre, Dios, dame un ministerio más grande. Dios quiere hacer crecer tu columna vertebral, quiere fortalecerte. Porque las mismas personas que hoy dicen que ya no pueden más, luego salen de sus matrimonios. ¿Y por qué? Porque este matrimonio no me hace feliz. No puedo trabajar. ¿Por qué? Porque es muy estresante. Es trabajo. O yo no puedo montar un negocio porque es que es mucha presión. Bueno, ¿qué esperabas? Ya no estás en pañales. Tenemos que ser un pueblo que permita que Dios estire nuestro umbral de tolerancia. Si quieres realmente, y ahí es donde está el asunto, construimos escuelas, vidas para los niños hoy que eliminan cualquier forma de incomodidad, cualquier forma. Y no hemos construido gente resiliente, hemos construido copos de nieve. La gente habla por ahí hablando de sus sentimientos ofendidos y tenemos que reconstruir el espíritu resiliente dentro de nuestros hijos y jóvenes y recuperar eso como padres. Gente que sepa sufrir, gente que sepa disfrutar de la vida, pero también cómo soportarla si es necesario. Que sepa cómo abundar y también cómo tener escasez. Gente que sepa cómo estar sano, pero si viene la enfermedad o las pruebas, que también sepan cómo alabar a Dios, cómo servir, cómo poner gozo en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no es solo para mis buenos tiempos, sino en mis malos tiempos. Ya sabes, a John Wesley decían eso sobre él, que era muy común para John Wesley ser perseguido. Era muy común que la gente le lanzara ladrillos cuando predicaba. Y una vez, John Wesley pasó unos 3 días, dice la historia, y nadie le lanzó nada. Y en lugar de regocijarse, se arrodilló delante de Dios y dijo: Señor, ¿te ofendí de alguna manera? Dijo: perdí mi fuego, perdí mi convicción. ¿Por qué no hay persecución? Los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Y mientras está allí arrepintiéndose, alguien le tiró una piedra y dijo: sí, Señor, sigo bien contigo. Gloria a Dios. Y leo la historia y digo, la mitad de mi cerebro dice: este tipo está loco. Yo le estaría dando gracias a Dios. Y él piensa,
algo no va bien si no hay sufrimiento. Vivimos en una generación muy diferente hoy. Cuando vas y miras a los cristianos chinos, una de las cosas que les enseñan, ya sabes, a esperar milagros, a orar, a compartir su fe. Y hay una enseñanza de la iglesia en China, si la estudias, 5 pilares principales, y uno de ellos es abrazar el sufrimiento. Nosotros enseñamos cómo disfrutar de la vida. 7 pasos para los días más felices, para esto. A la mayoría de la parte del mundo se les enseña de una manera muy diferente. Por lo tanto, cuando tienen cosas buenas en sus vidas, les traen alegría. Pero también cuando tienen conflictos, les digo, saben encontrar fuerza en el Señor su Dios. Y no digo que tengas que andar por ahí siendo fiestas con una mentalidad de martirio que siempre espera algo malo, pero no sirvas a Dios solo en lo fácil, sirve a Dios también en lo difícil. Preséntate cuando no quieras aún así presentarte. Sirve cuando preferirías estar en tu casa viendo películas o cualquier otra cosa o viendo fútbol, lo que la gente sea que ve hoy en día. Preséntate y hazlo. Y para aquellos que piensan que nosotros estamos aquí por el Señor y servimos todos los días porque tenemos una descarga de alegría, nosotros elegimos la alegría. La felicidad es lo que me pasa, la alegría es lo que elijo, yo elijo la alegría viene de Dios. La felicidad viene de las circunstancias, a veces las circunstancias son buenas y a veces son malas. Yo elijo la alegría. Para aquellos que estuvieran aquí, el Espíritu Santo y lo que compartió nuestra hermana hoy, fue una conferencia poderosa. Yo estaba en la temporada más dolorosa de mi vida. Mi esposa fue atacada con cálculos renales y cada día estábamos en urgencias. He visto a Dios sanar sobrenaturalmente a personas y oré y creí. Pero a pesar de todo, voy a caminar con Dios. Me levanto y prediqué como si nada estuviera pasando. Y además de eso, descubrí esta semana que necesitábamos $2 millones adicionales para nuestro fondo de construcción y sin eso no podríamos mudarnos al nuevo edificio. Y cuando fui al Señor, estaba tan enojado, tan furioso. Y no nos había cometido ningún error, solo que fui mal informado. Cambiamos de director financiero y en algún lugar la información se comunicó mal. Y yo estuve furioso por un día. Y sentí al Espíritu Santo diciendo, no le digas a la gente que necesitas $2 millones, porque la conferencia del Espíritu Santo era una gran oportunidad para hacer una recaudación. Y él dijo, no lo hagas. Y le dije, tienes que estar bromeando. Él dice, yo me encargaré de esto. Y yo dije, sí, pero necesito el dinero como ahora. Y aquí está mi esposa todos los días en urgencias, pasando uno de los días en la que la llevo a urgencias, está vomitando porque está tan enferma por el dolor, se desmaya, pierde la conciencia y además de eso, estaba embarazada. Solo que no le podían dar medicación porque estaba embarazada. Y ahí estaba yo oyendo la conferencia, gloria a Dios, vuelvo a casa y mi esposa está gritando de dolor. La conferencia terminó y perdimos al bebé. ¿Y qué haces? Sigues confiando en Dios. ¿Por qué pasó eso? Absolutamente no lo sé. Sí sé a dónde fue el bebé. Hago duelo, lloro, me levanto y confío en Dios. Y luego llega el Día de Acción de Gracias y alguien viene y me dice, Dios me habló en la conferencia. Sé que necesitas este dinero, te lo daré. Y yo solía tomar a la temporada como una mala temporada y una buena temporada. Mala y buena, mala, buena. Y puedes elegir enfocarte en lo malo o en lo bueno, en las buenas cosas que Dios hace. Pero en un momento te gradúas y entiendes que nunca va a ser solo fácil. Te voy a decir, solo fácil va a ser cuando mueras. Hasta entonces va a ser una carrera loca. En un sentido verás un milagro. Los milagros suceden. Los milagros son increíbles. Pero la tragedia que ocurrió en mi casa también fue alucinante. ¿Y qué hacer? Eliges en qué te centras. Eliges en qué confías en Dios. Por eso no solo creo en los milagros, también creo en que Dios me guía por el valle de la sombra y de la muerte. También conozco al Dios, que es el lirio de los valles, que tiene miel en la peña, el que está ahí en la hora de medianoche, al que está ahí en urgencias el domingo, cuando tuvimos un gran, poderoso servicio y nuestra hermana fue sanada. Y justo después de eso tuve que correr a urgencias porque mi esposa tuvo otro ataque en su cuerpo. Y los cálculos renales el lunes empeoraron más, mientras nuestro equipo descansa y yo estaba ahí en urgencias durante 3 o 4 horas. ¿Y qué haces durante ese tiempo?
Tu fuerza crece, te vuelves más resiliente, porque la perseverancia construye tu carácter. ¿Y por qué es necesario? Porque a donde Dios te lleva, no puedes ser un debilucho. No puedes ser sacudido como una caña por el viento de los problemas. Tienes que conocer tu terreno, tienes que estar firme, tienes que tener un cimiento. Y no está basado en los buenos tiempos, sino en los difíciles tiempos, en las pérdidas, las desilusiones, las dificultades. Y saber que Dios seguirá siendo fiel, que Dios seguirá siendo bueno, que seguirá en el trono, que su promesa seguirá firme, que su palabra seguirá siendo sí y amén. El Espíritu Santo sigue vivo, los milagros aún suceden. Dios todavía sana, Dios todavía levanta a los muertos, Dios todavía establece su iglesia, Dios todavía está vivo. Dale alabanza a Dios ahora mismo. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Aleluya. Dios es fiel. Amén. Y Él está contigo. Nada de lo que estás pasando lo tomó por sorpresa. Y no le damos gracias a Dios por todo lo malo, aunque sí le damos gracias por todo lo que atravesamos en medio de las cosas. Pero Dios es bueno. Solo quiero animarte, si quieres ser eficaz en el servicio de Dios, tienes que tener un umbral para soportar cosas que sean un poco más alto de lo que te resulta cómodo. La unción te expondrá a la presión. Tener una familia te expondrá a la presión. Tener un negocio te expondrá a la presión. No corremos de la presión, corremos hacia Dios para poder aumentar tu umbral, tu fuerza, para tener calma, para poder tener paz en el medio de la tormenta, para poder tener alegría en el medio de la tormenta. No quiero que tengas solamente una revelación, porque esto viene de Dios. Y mientras redondeo esto, quiero decir esto, lo último que quiero resaltar. Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por lo tanto, ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y anoten esto, el tercer punto. El llamado de Dios en tu vida, la respuesta de Dios en tu vida, llega al clamor de tu generación. Anoten esto. El llamado de Dios en tu vida es la respuesta de Dios para tu generación. Lo primero que mencionamos, ¿quieres obtener fuego nuevo? Ve más allá de lo familiar. Lo segundo, ¿quieres ser más eficaz en el servicio de Dios? Dios aumentará tu umbral para el sufrimiento. A nadie hay que enseñarle cómo disfrutar de la vida, pero sí necesitamos que nos enseñen cómo soportar la adversidad, desarrollar el fruto del dominio, la paciencia. Eso no se puede desarrollar si el sufrimiento no es parte del plan de estudios en la agenda de Dios. Pero lo último es esto. El llamado de Dios en tu vida es la respuesta de Dios al clamor de tu generación. Miren cómo Dios vino a Moisés y le dijo: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Eran esclavos, estaban en servidumbre. Dios los llamó su pueblo. Ahora, en Spokane, Dios tiene a su pueblo, que actualmente no está aquí, al quien está llamando, como nuestra hermana que compartió un testimonio, incluso cuando intentaba quitarse la vida. Había un clamor en su interior. Dios, si estás aquí, ¿me ayudarías? Las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios. Las personas tienen un vacío con la forma de Dios dentro de ellas, aunque lo llenen con sexo, drogas y rock and roll, aunque lo llenen con transexualismo, homosexualidad, lesbianismo y decidan el estilo de vida que quieran, aunque decidan ateísmo, aunque se decidan por lo que sea, brujería, ocultismo, brujas y todo esto, y digan no creo en Dios y todo eso, ese vacío no se llena con esas cosas, solo se hace más grande, el vacío se hace más profundo. Así que luego viene este clamor. Algunas personas claman físicamente: Dios, ¿dónde estás? Algunas personas claman, pero no pueden decir palabras. Es que cuando fueron lastimadas, cuando fueron abusadas, hay lágrimas rodando, no tienen palabras. Algunas personas claman,
haciendo en realidad cosas que son malas porque es su manera de lidiar con el abuso, el dolor, el sufrimiento. No están tratando de hacer el mal, tanto como tratar de arreglar lo malo en ellos, haciendo lo malo. Y Dios ve el sufrimiento, oye el clamor y dice, he visto la opresión y he oído el clamor. Ahora, la parte interesante de esta historia, Moisés estaba tan lejos del pueblo de Israel, que en realidad era su pueblo, que ya no escuchaba los clamores, ya no veía los videos de ellos sufriendo, ya no veía más su opresión, ya no los visitaba en Navidad y en Acción de Gracias. Estaba muy lejos de eso. Era un recuerdo lejano. Se había sanado de ese trauma, se había recuperado de aquel desastre. Y allí viene Dios y dice, sé que no quieres hablar de esto, sé que no quieres ir allí, sé que este es un tema delicado para ti, sé que intentaste ayudarles, pero fallaste. Sí, Moisés, sé que oíste de ese lugar. Y Moisés, sé que no quieres saber nada de esa gente, pero Moisés, he oído su clamor. El clamor llega a mis oídos. No puedo no responderlo, pero debes entender cómo Dios responde el clamor de la gente en tu ciudad. No responde al clamor simplemente enviando ángeles de forma sobrenatural. Responde al clamor tironeando del corazón de alguien y llamándolo al ministerio, y llamándolo al servicio, y llamándolo a un campus, y llamándolo a una iglesia y diciendo, deja de calentar bancos, deja de ser un visitante, deja de saltar de iglesia en iglesia. Quiero que respondas un llamado. Porque cuando respondes al llamado, yo puedo responder al clamor. Cuando respondes al llamado, yo puedo responder al clamor. Moisés, si dices sí, yo diré sí. Yo responderé a su clamor, porque tú respondes al llamado. Y por supuesto, somos como Moisés. Empezamos a poner excusas, pero yo tartamudeo, no tengo un título bíblico, pero mis domingos por la noche están ocupados, pero tengo tantas cosas, pero estoy en universidad, pero hombre, la iglesia me lastimó antes, ya no quiero servir. Pero esto es una iglesia muy pequeña, ni siquiera sé qué va a pasar con esta iglesia y tenemos nuestras excusas, pero por favor entiendan, sus excusas no sirven de nada. Porque cuando Dios te llama, no puedes permitir que tus excusas te detengan. El enemigo usará esas excusas para detenerte y no puedes permitir eso. Recuerdo cuando este versículo se volvió real para mí. Se volvió tan real que reformó cómo pienso sobre la iglesia y cómo pienso sobre la gente perdida y cómo pienso sobre lo que hago y por qué lo hago. Porque Dios no me llamó para hacerme miserable. Y eso es lo que realmente pensaba al principio. Soy como esas personas. Regateé para entrar al ministerio. Como notarán, uno de mis ojos se ve un poco diferente que el otro, son defectos de fábrica. Nací así. Tuve 2 cirugías oculares. Intenté corregir mis ojos, la estética, no necesariamente la visión, puedo ver bien. Uno en Ucrania y otro en Estados Unidos, pero además de eso, tenía dolores de cabeza, migrañas extremas, era socialmente torpe, era muy difícil con la gente y luego no hablaba nada de inglés cuando llegué aquí. Y en mi 9º grado, como estudiante, fui a una escuela típicamente americana, totalmente blanca, y no había muchos inmigrantes y me sentía como un idiota. Sacaba todas malas notas. Y luego, además de eso, tenía dolores de cabeza extremos, así que no quería vivir. Ahora, sabía que no podía quitarme la vida porque era algo muy malo, así que le pedía a Dios que Él lo hiciera por mí. Decía, Señor, solo causa un accidente, solo un percance en el camino, nadie tiene que salir herido, solo yo. Deja que todos los demás estén bien, porque el mundo sería un lugar mejor sin mí. Y Dios no lo causaba. Y los siguientes años, mientras sufría, le clamaba a Dios casi todos los días, me encerraba en la habitación y simplemente decía, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me veo tan raro? ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? Y esas eran mis oraciones, quejas y vómitos emocionales, pero luego, después, me sentí un poco mejor. Y terminaba alabando al mismo Dios a quien acababa de acusar, lo cual es más o menos lo que tratan de hacer los salmos. Y comencé a experimentar la presencia de Dios. Y recuerdo que durante uno de esos momentos le dije al Señor, si me sanas de mis dolores de cabeza y me quitas estas inseguridades crónicas, mi vida entera es tuya de todos modos. No tengo planes. Mis planes son bastante bajos. No creo que me case, si alguna vez consigo un trabajo. No quiero vivir, así que mis planes están muy bajos. Así que bien podrías hacer lo que quieras con mi vida. Y mira, no pensaba que Él se lo tomaría en serio. Y no lo digo porque esté en el ministerio. Lo digo porque el Señor me guió
Y cuando dije esto, algo pasó. Después de 2 años de esta oración, mis dolores de cabeza habían desaparecido de forma sobrenatural. Y tenía unos muy fuertes, tomaba mucha medicación y consultaba a los médicos y no podían descubrir por qué. Y se fueron. Y además de eso, el ojo siguió igual, pero algo en el interior cambió. Dejé de tenerle miedo a la gente. Mi inglés mejoró. Mi autoestima cambió. Honestamente, ya no me importaba lo que la gente pensara. Y luego después, por alguna extraña razón, todos dejamos de preguntarme qué le pasaba a mis ojos. Porque hasta ese punto, cada persona que conocía ni siquiera me preguntaba mi nombre, me decían, ¿qué pasó? ¿A qué te refieres con qué pasó? Sí, ¿qué pasa con tus ojos? Y yo pensaba como, ¿en serio? ¿Es eso lo único que ves? Lo que era un poco obvio. Era como mi firma. Y era doloroso porque para mí recordaba que yo era un defecto, que algo estaba mal conmigo. Y debido a que sentía eso, proyectaba eso en cada persona, en todos. Entonces todos venían y ¿qué pensaban de mí? Bueno, cuando predicaba pensaba que todos miraban mis ojos. Y eso pasó, quedó de lado. Entré al ministerio y seré honesto con ustedes. Pensaba, bueno, ¿qué otra opción tendría? La muerte. Y esto es mejor. El Señor reveló por qué realmente me llamó. Yo estaba casado y tenía un vecino, un caballero, negro, gran tipo, a quien realmente no conocí, solo nos decíamos hola. Vivíamos muy cerca de la iglesia y mi decisión fue esta. Me moví a la nueva casa y luego pensé que lo invitaría a la iglesia, a 3 calles de la iglesia. Nos mudamos, solo que bueno, las vidas se ocuparon y le decíamos hola, ¿cómo estás? Cada vez que salía, pero siempre estábamos apurados, siempre yéndonos a algún lugar. Y él solo regaba su césped, un tipo alegre, siempre saludaba. Un hombre mayor, nunca había nadie visitándolo ni a su familia, sin perros, muy reservado. Le gustaba hacer las cosas por sí mismo y luego dejé de verlo durante 2 meses. Y mi esposa y yo fuimos a patinar sobre ruedas un día y me dijo, tengo un presentimiento raro por nuestro vecino. Y le dije, ¿por qué estás pensando en él? Dije, no lo sé. Así que hice lo que hace todo investigador. Busqué su número de parcela en Google, encontré su nombre y le escribí. Lo busqué por Facebook, en Instagram, no lo encontré. Lo busqué en Google y el primer artículo que encontré fue en un obituario local. Decía que había muerto. Y yo dije, oh, de acuerdo, vaya, qué extraño. 2 semanas después, la casa se pone a la venta. Así que la señora que vende la casa viene hacia mí. Y mi casa era un poco más nueva. Estaba lavando el auto. Ella viene hacia mí, una señora extraña, y me dice, ¿quieren ir a ver la casa? En el fondo de mi mente dije, señora, yo ya tengo una casa. Estoy algo ocupado. Pero ya sabes, me dije a mí mismo, Vlad, eres pastor, compórtate. Así que dije, sí, claro, me encantaría ir a ver su casa. Vamos a ver la casa. Entro solo para que me deje en paz y poder volver a terminar de lavar el auto. Caminando por la casa, intento tener una charla agradable. En el medio de la casa, en la sala de estar, hay un pedazo de alfombra cortado. Casi como si un pedazo de mueble estuviera cortado allí. Y dije, oh, veo que el mueble ya no está. Había algún tipo de mueble. Solo trataba de tener una conversación agradable. Y ella me dice, ¿no sabías cómo murió? Y dije, bueno, no, sin ofender, el tipo era un anciano. Y ella me dice, así no fue como murió. Aquí es donde se voló los sesos. Yo dije, ¿el tipo era feliz? Ella dice, bueno, eso es lo que te parecía a ti. Él no tenía a nadie. No terminé de caminar por la casa. Lo entendí. No terminé de lavar el auto. Entré a mi habitación y simplemente me derrumbé. Sentí vergüenza, culpa, todos los sentimientos y todas esas emociones. Y cuando todo eso pasó a través de mí, sentí la apacible y serena voz del Espíritu Santo. Y Él dijo, cuando yo llamaba, es porque Él estaba clamando. Ignoraste el llamado. No pude responder al clamor. Y eso es tu culpa. Y Él dijo, cuando llamo, es porque alguien ha clamado tanto. Estoy intentando llamarte. Ese día, Él dijo, Vlad, no te llamé al ministerio para hacerte poderoso. No te llamé al ministerio porque seas bien parecido. No te llamé para hacerte ungido. No te llamé porque seas especial. Dijo, escuché el clamor de tu generación. Dijo, habían otras personas que fueron llamadas primero y dijeron que no.
Estaban demasiado ocupadas con sus planes. Cuando dijiste que sí, dijiste estoy dispuesto a darte la gracia que necesitas, el poder que necesitas, lo que sea que necesitas. Pero debes entender que hay un clamor que llega al cielo y yo no puedo responder al clamor si nadie responde el llamado. Cuando Brian, que murió 4 veces y fue declarado muerto por sobredosis, 1 mes, 4 veces, y un oficial de policía le puso una manta blanca y dijo que el tipo estaba muerto, clamó a Dios. Era ateo, no creía en Dios, porque sus padres se divorciaron a una edad temprana y alguien lo invitó a Hungry Generation. Vino y entregó su vida a Jesús. Y hoy está casado con Dani y su madre sirve a Dios. Su clamor es el que Dios oyó. Cuando otra persona que no quería vivir más, es su clamor. Mira, cuando Dios trajo al pastor Bryson, cuando Dios te trajo a este equipo, quizás piensas que estás aquí solo para tener buenos servicios, piensas que estás aquí solo para llenar este lugar. Dios tiene una agenda diferente por la cual Él te llamó. Quizás estés aquí buscando un trabajo, quizás estés aquí buscando reconocimiento, pero quiero decirte que el cielo tiene una razón diferente de por qué te llamó. Él oyó el clamor de tu gente. Él oyó el clamor, no solo de las personas sin hogar, sino también de las personas en las altas torres que ganan 6 cifras. Él escuchó el clamor de la gente perdida en el Islam, en el budismo, la gente perdida en la brujería, en el ateísmo. Él escuchó el clamor. Por eso llamó a la iglesia. Así cuando le decimos sí a Dios, Dios dice que sí a ellos. Cuando le decimos que sí a Dios, Dios le dice que sí a ellos. Y si le dices que sí a Dios, Dios dirá, te daré la fuerza que necesitas, te daré la gracia que necesitas, te daré los recursos que necesitas, te daré el edificio que necesitas, te daré la gente que necesitas, porque si puedo decirle que sí a ellos, escucha Moisés, tú no necesitas solo poder, necesitas fuerza, y aquí está la fuerza. He oído el clamor de tu pueblo. ¿Dirías que sí? Hay algunos de ustedes, bajo el sonido de mi voz, a los que Dios llamó al ministerio. Y han estado como Jonás, corriendo en la dirección opuesta. Dios te llamó, tal vez a financiar un ministerio. Siempre has estado poniendo excusas. Quiero decirte algo, no se trata de nosotros. No se trata de nuestra fama, ni de nuestra popularidad. Ni siquiera se trata de nuestra prosperidad. No se trata de nuestro don, se trata del corazón de Dios. ¿Y por qué Jesús vino a esta tierra? Vino para que el Cordero pueda recibir la recompensa de su sufrimiento. Por esto queremos capacitar estudiantes, levantar jóvenes, liberarlos al campo de la cosecha, lanzar campuses. Y no es porque no tengamos nada más que hacer. No hago YouTube porque sea un youtuber, es porque quiero lanzar un mensaje que sea una respuesta al clamor de nuestra generación. Porque mi llamado es para decirle sí a Él y decirle sí a ellos. Vamos alguien, ayúdenme a decirle sí a Dios. Hay algunos de ustedes aquí hoy que tienen que unirse a este equipo. Hay algunos de ustedes aquí que tienen que unirse a lo que Dios está haciendo aquí. Y sí va a ser diferente una vez que 1000 personas estén aquí. Todos los demás van a querer unirse, pero son aquellas personas en las que se convierten en el núcleo, aquellas que servirán cuando no sea popular, que se presentarán cuando sea difícil, que se presentarán cuando parezca que no hay mucha gente. Y son esas personas con las que Dios cuenta para que podamos ver a los perdidos salvos, a los salvos siendo discípulos y a los discípulos siendo desarrollados y a los desarrollados siendo desplegados para que el reino de Dios se expanda, para que toque este área. Sé que todo el mundo dice que la iglesia ha venido a morir a Spokane, pero escuchen, Dios no se ha olvidado de este lugar. Dios ama a Spokane. Dios escucha el clamor de Spokane. Dios ama a cada persona sin hogar, ama a cada adicto a las drogas. Los ama de la misma manera que tú los amarías si fueran tus hijos. Dios los ama de la misma manera que los amarías si fueran tus hijos, si fueran tus hermanos y tus hermanas. Y quiero que agranden su corazón. Están aquí en una misión, están aquí como misioneros. Están aquí. O son misioneros o están en un campo de misión. Tú deciden qué vas a hacer. Yo elijo ser un misionero. Pero si te rehusas a ser un misionero y decides ir por la vida sin rumbo o simplemente tratas de vivir ahí, bueno, amigo, entonces eres un campo de misión. Necesitarás ser alcanzado, arrepentirte, volver a Cristo, tomar tu cruz y seguir al Cordero a donde sea que vaya. Amén. Espíritu Santo, oro ahora mismo para que actives a las personas que están en esta sala para su llamado y su propósito.
Oro para que venga el fuego fresco ahora mismo en sus corazones, para que incluso cuando vayan a casa esta noche, Dios, haya una convicción de orar, de ayunar, de dar, de servir, de perdonar, Dios, convicción de decir que sí, de hablarles a nuestros vecinos de ti, Señor. Una convicción, Dios, de ser personas que caminan como soldados, que están soportando las dificultades de la vida, que están soportando la persecución y el ridículo y la burla de este mundo. Sin Dios, Señor, no nos convertiremos en personas que se ofenden fácilmente. No seremos personas que carecen de columna vertebral. Seremos fuertes en el Espíritu. Seremos personas que caminan con los frutos del Espíritu, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El avivamiento no es solo un sentimiento, es una acción. A través del ministerio, el avivamiento se ve así. Más de 280 millones de vistas se han alcanzado a través de nuestros 3 canales de YouTube y se han completado más de 2 millones de planes de lectura. Se han empoderado misioneros para llevar el Evangelio a los rincones más oscuros del mundo. El avivamiento se ve como construir refugios en los Amazonas, alimentar a los hambrientos en Myanmar, discipular estudiantes por todo el mundo de manera gratuita. Si Dios está moviendo tu corazón, quiero invitarte a hacerte nuestro socio. Veamos almas salvadas, iglesias despertadas y naciones transformadas juntos. Haz clic en el enlace abajo para unirte al movimiento del avivamiento al hacerte socio de este ministerio.